días. Abramos nuestras Biblias, por favor, en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Aún no regresamos al Evangelio de Lucas. Podríamos decir que estamos en mensajes especiales para comienzo de un año nuevo. Y en esta ocasión vamos a leer en Reyes, segundo libro, capítulo 6, versículos del 8 al 23. Mensajes especiales para comenzar un año nuevo. Segundo de Reyes 6, del 8 al 23. Vamos a leer la palabra de Dios y a pedir al Espíritu Santo que nos ayude en su exposición. Esta es la palabra de Dios. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡ah, señor mío! ¿Qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé gracia al exponer este delicioso pasaje. Espíritu Santo, te rogamos que como el Señor Jesucristo abrió los ojos de sus discípulos en el camino de Emaús y los condujo hacia Él en el Antiguo Testamento, mostrándoles todo lo que el Antiguo Testamento hablaba acerca de Él, así hoy tú, Espíritu Santo, abras nuestros ojos para ver a Cristo y aprender de Él lo que tenemos que aprender de Él en este pasaje. Y esto te lo pedimos en su nombre santo. Amén. Estamos comenzando un año nuevo y el Espíritu Santo nos ha dado unos mensajes especiales para comenzar el año. Empezó diciéndonos que este año sería un año de grandes resoluciones de nuestro corazón. También nos dijo que en este año nosotros íbamos a crecer
en ese amor esclavizante. Y vamos a aprender a amar con ese amor esclavizante y a ser cada vez mejores esclavos de Cristo. Pero también nos dijo la semana pasada que nuestro Dios es un guerrero, que Cristo es un guerrero y que nosotros somos guerreros de su lid. Y en otro mensaje nos enseñó que debemos aprender a diferir en amor. En este año vamos a aprender a diferir en amor. Hoy veremos otra realidad para la cual debemos estar preparados en el año nuevo. Otra realidad para la cual debemos estar preparados en el año nuevo. La realidad del sufrimiento, el miedo, el dolor, la ansiedad. Seguro tendremos problemas y dificultades y pérdidas y peligros que acechan nuestras vidas en el año 2014 que nos harán reaccionar de esta manera, con miedo, con dolor, con ansiedad. Los cristianos debemos estar preparados para estas cosas. No es como se predica en nuestro tiempo, pare de sufrir, no, es prepárese para sufrir. Y por eso hemos puesto por título a nuestro mensaje en este día, ¿cómo vencer el miedo? ¿Cómo vencer el miedo? Y con ello, si aprendemos cómo vencer el miedo, aprenderemos a vencer el dolor que causan las aflicciones de esta vida, la ansiedad que nos causa vernos envueltos en situaciones aflictivas. ¿Cómo vencer el miedo? ¿Cómo vencer el dolor? ¿Cómo vencer la ansiedad? De eso estaremos hablando hoy. Y es que el tema de nuestro pasaje nos muestra claramente eso. El tema de nuestro pasaje son los secretos de un hombre sin miedo. Eliseo era un hombre sin miedo y vamos a ver sus secretos que él compartió con su criado. Y su criado tiene que ver con nosotros. Veremos cómo Eliseo no tiene miedo en una situación de mucho peligro, contrario a su criado, que está muerto del miedo. Pero Eliseo, el hombre sin miedo, el profeta sin miedo, le ayuda a su débil criado a aprender a vencer el miedo. Y eso se aplica para nosotros en el día de hoy, en el año que comienza y en el año que viene y hasta el último de los días de nuestra vida. Y en nuestro pasaje veremos de una manera sencilla 4 puntos. En primer lugar, lo que veremos será la situación que causa miedo. De los versículos 1 al 15 se nos narra una situación que es la que produce miedo en el criado. En segundo lugar, vemos el mandato de vencer el miedo. Eliseo manda a su criado a vencer el miedo. No temas, le dice el versículo 16a. Luego Eliseo le explica la forma de vencer el miedo, versículo 16b al 17. Y luego este hombre maravilloso, el profeta sin miedo, nos muestra la bondad que debe haber en un hombre que vence el miedo, versículos 18 al 23. 4 cosas pues: la situación que causa miedo, el mandato de vencer el miedo, la forma de vencer el miedo y la bondad del hombre que ha vencido el miedo. Veremos estos 4 puntos, pero antes es necesario que nos ubiquemos en el contexto histórico en que se produce nuestro pasaje. Estamos en un periodo de la historia de Israel que es el periodo de la monarquía. Todos sabemos que después de Salomón, el rey Salomón, el reino de Dios en su etapa nacional fue dividido en 2 partes, reino del norte y reino del sur. En el reino del norte ocurren los hechos que narra nuestro texto. El reino del norte se caracterizó por un exagerado crecimiento de la maldad y la idolatría. Los reyes del norte fueron todos malos. Y esa maldad llega al máximo en el malvado rey Acab. Y en nuestro texto es el hijo de Acab el que está sobre el trono de Samaria. Su nombre es Joram. Pero cuando la maldad del pueblo de Israel llegaba a su punto extremo, Dios preparó profetas que volvieran el pueblo, que llamaran el pueblo a la ley y a la obediencia a su Dios. Pero en este caso no son profetas comunes. En esta época especial de la historia de Israel, Dios levanta a 2 profetas especiales, diferentes a los demás. Son los profetas obradores de milagros. Los profetas obradores de milagros. El primero de ellos es el profeta Elías. Él es el príncipe de una nueva generación de profetas obradores de milagros, y a Elías lo podemos llamar el profeta del fuego. El profeta del fuego.
y su sucesor, un hombre con una doble unción del Espíritu Santo, es decir, un primogénito entre los profetas, el profeta Eliseo. Su carácter es totalmente distinto al de Elías, y él puede ser llamado el profeta consolador. No el profeta de fuego, sino el profeta consolador. Son dos facetas muy distintas del carácter de Cristo en estos dos profetas. El uno es el profeta del juicio, el otro es el profeta del consuelo y la ayuda. Por eso a Eliseo lo voy a llamar el profeta ayudador. Porque si ustedes ven en el relato, él se caracteriza por hacer varios milagros de ayuda al pueblo de Dios. Guarden eso en mente, porque ahora lo veremos que es vital para el desenlace y la aplicación de nuestra historia. Eliseo es el profeta ayudador, y ese profeta ayudador hoy ayuda a su siervo, a su esclavo, a vencer el miedo cuando está en un peligro de muerte. Veamos en primer lugar entonces la situación que causa miedo. La situación que causa miedo en la primera parte del texto, los versículos del 1 al 15, no lo volveré a leer todo, sino que mostraré pasajes claves. Versículo 8. La situación que causa miedo viene de la guerra entre Israel y Siria. Verso 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Esta guerra de Siria contra Israel era causado por la desobediencia de Israel. Israel violaba el pacto y Dios lo castigaba enviando a sus enemigos para atacarlo y destruirlo. Así que esto es consecuencia de su desobediencia. El rey de Siria entonces diseña una estrategia de guerra y Dios, en su misericordia, en su gracia, a pesar de que su pueblo le ha desobedecido, aún quiere protegerlo y librarlo del rey de Siria. Por tanto, le revela al varón de Dios, al profeta ayudador, la estrategia militar del rey de Siria. Y por esa revelación el profeta Eliseo manda decir al rey Joram toda la estrategia militar del rey de Siria. Verso 12. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. Esto es gracia de Dios para un pueblo malo. Dios está enviando el castigo, pero a la vez está enviando el castigo con gracia. Y en medio del castigo le envía esta acción protectora por medio del profeta Eliseo. Entonces el rey de Siria la toma contra el profeta Eliseo. El profeta Eliseo se convierte en su principal enemigo, el principal opositor, el que le impide triunfar, y decide entonces enfilar todas sus fuerzas contra él y envía un gran ejército para matarlo. Y ahí se produce la situación que genera miedo. Versículo 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Un gran ejército viene de noche y sitian la ciudad. Y por la mañana, la vida que era normal para esas personas, Eliseo se acostó tranquilo, sin ningún problema. Y Jesse, así se llamaba el servidor de Eliseo, se acostó tranquilo, sin ningún problema. Cuando por la mañana se levanta, la luz del sol, se para en la ventana, abre los ojos y se estira, y de pronto ve un ejército que viene a matarlo. Esa es la vida en este mundo. Ustedes y yo nos acostamos tranquilos, sin problemas, y mañana en la mañana tenemos el más grande problema de nuestra vida. Estamos en riesgo de muerte, así nos vendrán las aflicciones. Y cuando este hombre, Jesse, se enfrenta a la aflicción, el miedo hace presa de él. Verso 15. Entonces su criado, todo el verso. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: no podemos leer esto así como: Señor mío, ¿qué haremos? No. Este hombre estaba en pánico. Imagínese que usted es un humilde campesino y por la noche se acostó contento, le mostró amor a su esposa, amor a sus hijos, usted está feliz, y si por la mañana usted se levanta, abre la puerta y un escuadrón de 500 guerrilleros rodean su casa, usted está muerto del miedo, cae en pánico.
Señor mío, ¿qué haremos? Esa es la situación que hace que este hombre experimente miedo. Y nosotros debemos saber que en el año 2014 nosotros tendremos eso. Nos vamos a levantar por la mañana con un dolorcito medio maluquito en una parte, vamos a pedir la cita y por un milagro de la providencia llamamos a la EPS y el mismo día nos dan la cita. Y por la tarde vamos al médico y el doctor nos examina y nos dice: querido paciente, tengo una noticia difícil para usted, es cáncer. Es exactamente igual a lo que está viviendo el criado de Eliseo. O usted se levanta por la mañana, va en su carro y de pronto va llegando a una esquina, hace un pare y 3 sujetos se montan en su carro armados fuertemente y le dicen: siga manejando. Eso es lo que nos va a suceder en el año 2014. O su empresa, que es boyante y productiva, de un momento a otro usted recibe un informe, hay un cambio en la economía mundial, se quiebra el sector de la economía mundial y su producto queda sin mercado y usted queda en la absoluta ruina. Y usted entra en pánico. O usted está viviendo su vida tranquilo cuando se acuesta por la noche, tranquilo con su esposa, y al otro día usted se levanta y le dice: mi amor, levántese, que es hora de despachar los niños. Mi amor, levántese. ¡Mi amor! Su esposa murió de un infarto durante la noche. Hermanos, ese es este mundo. Esa es esta vida. O usted está viviendo en su familia tranquilo, seguro. Usted ve que sus hijos van bien cuando de pronto le vienen a su casa: fulano, te tengo algo que decir. Tu hijo está consumiendo vicio, lo vimos en tal y tal circunstancia. O la mamá se levanta por la mañana, el niño se va para el colegio, el muchacho le está arreglando la ropa, cuando ve debajo de las camisas un Magnum 357, debajo de las camisas de su hijo adolescente, un revólver. Ese es este mundo. Este es el mundo en que nosotros vivimos. Estaremos expuestos a situaciones que nos generan miedo, dolor y ansiedad de un momento a otro. Eso es lo que le sucedió a Jesse, eso es lo que nos va a suceder a nosotros. Esas son las situaciones que nos causan miedo. Pero ahora veamos cómo Dios en su palabra nos da un mandato. El mandato de vencer el miedo. Versículo 16, solo sus primeras palabras. Él le dijo: no tengas miedo. No tengas miedo es el mandato más repetido en la Biblia. El mandamiento más repetido en la Biblia es: no temas. Y este mandamiento no es para Jesse, es para todo el pueblo de Dios en cualquier situación que genere miedo. El problema no es sentir miedo inicialmente cuando enfrentamos la situación que produce el miedo. El problema es cómo vamos a reaccionar al miedo. El problema no es sentir dolor por una ofensa o herida. El problema es cómo vamos a reaccionar al dolor. El problema no es sentir angustia o ansiedad. El problema es cómo vamos a reaccionar ante la angustia y la ansiedad. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Vimos un primer punto, la situación que produce miedo. Un segundo punto, el mandato de vencer el miedo. Y ahora lo más importante del sermón, la forma de vencer el miedo. Los secretos de un hombre sin miedo. ¿Cuáles son los secretos de un hombre sin miedo? ¿Qué va a hacer el profeta ayudador para ayudar a su pobre criado que está en pánico a vencer el miedo? Versículo 16, continuamos leyendo. Él le dijo: no tengas miedo, y la palabra que sigue a continuación es la palabra más importante de este pasaje. La palabra porque. La palabra porque. Es una preposición y es la palabra más importante de este pasaje. Porque cuando el profeta ayudador usa la palabra porque, él le está dando razones a su criado para que use su mente para vencer el miedo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Con la palabra porque, el profeta ayudador invita a su criado a usar su mente en medio de la situación que causa miedo. Repito, Dios nos invita a usar nuestra mente, al correcto uso de nuestra mente, cuando estamos en medio de una situación que causa miedo.
o dolor o ansiedad. ¿Cómo vencer entonces el miedo o el dolor o la ansiedad? Lo venceremos en primer lugar con una mente preparada para la aflicción. Una mente preparada para la aflicción. La palabra de Dios se esfuerza en mostrarnos que Dios quiere que como parte de nuestra madurez espiritual, después de algunos años de andar en Cristo, nosotros poseamos una mente preparada para la aflicción. Veamos algunos textos que nos muestran eso. Dejen una señal en nuestro texto en Segundo de Reyes. Y vamos a recorrer algunos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento para probar que Dios quiere que como parte de nuestra madurez espiritual tengamos una mente preparada para enfrentar la aflicción. Isaías 41 del 10 al 14. Isaías 41 del 10 al 14, y es necesario que esta mañana escuchemos la voz de Dios. Escuchemos la palabra de Dios, porque esto es muy importante para el 2014, para el 2015, para el 2016 y hasta que usted se vaya de este mundo. Escrito está: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Isaías 41 del 10 al 14. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros, los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Aleluya. Ese es nuestro Dios, y Él nos manda a que nosotros tengamos una mente preparada para la aflicción. Y como resultado de esa mente preparada para la aflicción, cuando estemos en la aflicción, por el correcto uso de nuestra mente, tendremos el fruto maravilloso de la paz. Vean conmigo Isaías 26, verso 3. Isaías 26, verso 3. Como fruto del uso adecuado de una mente preparada para la aflicción, los creyentes, en vez de pánico, tendremos paz. Escuchen lo que dice la voz del Señor: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y este mandamiento es constante tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Veamos Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, es la misma idea que se repite una y otra vez a lo largo de toda la revelación. Filipenses 4, 6 y 7. Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, afanados o turbados o con miedo, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Como uso adecuado de la mente, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y así, una y otra vez, por todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, se nos manda a tener una mente preparada para la aflicción, cuyo resultado final es la paz en medio de la tormenta. Veamos Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. Me parece a mí que este pasaje es el más importante en todo este asunto de tener una mente preparada para la aflicción. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro 1:13, y ustedes deben recordar que Primera de Pedro es una carta en la cual Pedro escribe a cristianos que están padeciendo grandes aflicciones y les dice: no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os estuviese sucediendo. Y miren el mandato de tener una mente preparada en el versículo 13 del capítulo 1. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá
cuando Jesucristo sea manifestado. Esta expresión, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Los lomos es la cintura y ceñir es usar un cinturón. Los antiguos utilizaban un ropaje que era un poco estorboso cuando se trataba de trabajar o de correr. Entonces, para estar listo para trabajar o correr, ellos debían usar un cinturón que ciñera toda esa ropa al cuerpo a fin de que no estorbara. Y esto es un símbolo de tener una mente preparada para la aflicción. Lo que está diciendo Pedro aquí es, tengan una mente preparada para la aflicción. Así como ellos se ceñían y estaban listos, preparados para correr o listos, preparados para trabajar, dice Pedro, tengan una mente preparada para enfrentar la aflicción. Eso es lo que él está pidiendo, pero desafortunadamente la mayoría de los cristianos en años y años y años de vida cristiana no logran tener una mente preparada para la aflicción. Y eso es un signo de inmadurez. No sucedía así en el pasado. Los cristianos del pasado, los puritanos, por ejemplo, eran hombres que constantemente estaban preparando sus mentes para la aflicción. Entonces, lo primero que el profeta ayudador hace para ayudar a su criado a vencer el miedo es invitarlo a razonar. Es decir, es invitarlo a usar su mente y a tener una mente preparada para la aflicción. Pero en segundo lugar, el profeta hace otra cosa, y este es el segundo secreto del profeta. El primer secreto es, ten una mente preparada para la aflicción. Pero el segundo secreto está en el versículo 17. Dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Para poder vencer el miedo, se necesita no solamente una mente preparada para la aflicción, sino unos ojos que ven lo que otros no ven. Para poder vencer el miedo hay que tener unos ojos que ven lo que otros no ven. Y aunque hablamos de ojos, esta acción de ver lo que otros no ven no se efectúa en los ojos, sino en la mente. Lo que yo veo que los demás no pueden ver, lo veo es en mi mente, por medio de la fe. Así que todo se centra es en el uso adecuado de la mente. Para vencer el miedo o la aflicción se necesita una mente que reacciona bien. En el momento inicial, cuando la aflicción viene, si tú tienes una mente preparada para la aflicción, esa mente reacciona bien en el primer impacto. Y una vez produce una buena reacción, luego la mente se fija en un lugar preciso. Es como si los ojos se ponen fijos en un lugar preciso. Entonces, cuando usted está viviendo el año 2014, usted se levanta cualquier día por la mañana y viene la aflicción. Y la aflicción lo sacude a usted, lo estremece. ¡Trum! Usted se estremece. Cuando recibe el impacto de la aflicción, usted reacciona bien. Lo primero que se espera de usted es una buena reacción. Su mente está preparada para la aflicción. Esto no lo sorprende. Usted sabe que esto va a venir. Usted sabe que Dios está en control. Usted sabe que esto es para su bien. Usted sabe que eso es parte de la sabiduría de Dios. Entonces, después del sacudón, usted se fija en el punto, reacciona bien, se fija en ese punto y enseguida concentra su mente donde la tiene que concentrar. Pone sus ojos y con sus ojos está viendo lo que otros no ven. Cuando usted puede ver lo que otros no ven, el miedo se va. Y usted descansa en el Señor y tiene esa paz que sobrepasa el entendimiento humano. Este ejercicio de reaccionar bien ante el sacudón y luego poner la mente fija en lo que tiene que ver, que otros no pueden ver, que es a Dios controlándolo todo, a Dios haciéndolo crecer, a Dios haciéndolo madurar, a Dios preparándole un galardón incalculable como recompensa de usted soportar la aflicción, y usted fija su atención en eso. Eso hará que usted muestre paz en medio de la aflicción. Y el no tener miedo, el tener paz en medio de la aflicción, es una señal de grandeza y madurez espiritual. La grandeza y la madurez espiritual se mide por el poder con que usted mortifica su pecado. La grandeza y la madurez espiritual se miden por el poder como usted se separa del mundo. La grandeza y madurez espiritual se miden por la humildad que usted ha desarrollado durante su vida. La grandeza y la madurez espiritual se miden con el amor que usted le da a otros. Pero el punto más alto de la grandeza y madurez espiritual
es vencer el miedo. No tener miedo ante la situación más difícil es de los grandes en el reino de Dios. Y allá debemos llegar todos. Esto no es para los superhéroes de la fe como Eliseo. Esto debe ser la actitud y reacción común de todos. Y como señal de esa grandeza espiritual, el hombre que vence el miedo muestra su bondad. Es decir, que su grandeza espiritual al vencer el miedo va acompañada de otras acciones de gran amor y bondad. Y ese es nuestro cuarto punto. Ya hemos visto la situación que produce el miedo, el mandato de vencer el miedo y la forma de vencer el miedo con dos cosas: una mente preparada y unos ojos que ven más allá de lo que está sucediendo. Pero ahora, en cuarto lugar, veamos que ese hombre que ha vencido el miedo es grande y tiene la bondad del hombre que vence al miedo. Eliseo es el hombre que no tiene miedo y el que está en control de toda la situación. La situación no lo controla él controla la situación. Y él dirige la situación para la gloria de su Señor, para la gloria de su Dios, y lo hace con acciones que son propias de un hombre grande, de un hombre que no tiene miedo. Versículo 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Dice Eliseo: te ruego que los hieras con ceguera. Y aquí tenemos un gran contraste entre Elías y Eliseo. ¿Ustedes qué creen que hubiera pedido Eliseo? Que caiga fuego del cielo y los consuma, ¿verdad? Porque es que Eliseo es otra faceta del amor de Cristo. Elías es el prototipo de la ira de Cristo, de la justicia, del fuego de Cristo. Pero Eliseo es el prototipo de su amor, de su consuelo, de su bondad. Y lo que Eliseo está haciendo aquí es preparando la escena para mostrar amor a sus enemigos, como si fuera Cristo mismo el que estuviera actuando allí. Entonces él no pide que caiga fuego del cielo, sino que pide un juicio temporal para ellos que le permite elaborar una situación que redunde en el bienestar de sus enemigos. Versículo 20. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaron en medio de Samaria. Cuando Eliseo pide, abre sus ojos, ellos eran sus agresores. Ellos eran los que rodeaban a Eliseo para matarlo, y pasaron de rodeadores a rodeados. Pasaron de producir peligro a estar en peligro. Pasaron de producir miedo a sentir miedo. Y esto es lo que va a pasar con todos nuestros agresores y enemigos. Con todos nuestros agresores y enemigos. Ante nuestra oración, Dios va a ir sobre ellos. Dios va a actuar sobre ellos. Y Dios nos va a librar de ellos, de nuestros enemigos. Pero Eliseo quiere que estos hombres reciban la bondad del hombre que no tiene miedo. Versículo 21. Y cuando el rey de Israel, recuerden, Joram, era un hombre perverso, los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Ahí ven ustedes que la reacción típica del hombre sin Cristo es devolver mal por mal. Estos vienen contra mí a matarme, pues ahora lo que voy a hacer yo es a matarlos a ellos. Pero el hombre que no tiene miedo, el hombre que vence el miedo, es igual que Cristo. Y lo que él busca es hacerle bien a sus enemigos. Versículo 22. Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? En vez de matarlos, pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Esto es amar al enemigo. Amar al enemigo. La persona a quien ustedes buscaban, dice Eliseo, no soy yo. Él los lleva a otro lugar y a otra persona. Él los lleva a conocer el amor del Dios de Israel, porque esa es su misión. Él es el profeta ayudador, es el profeta consolador. Difícilmente veremos a un profeta como Eliseo. Es un profeta especial. Les muestra amor, y Eliseo lo que hace, amando a su enemigo, es vencer el mal con el bien, que es exactamente lo mismo que nuestro Señor nos enseñó, a vencer el mal haciendo bien. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 23. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió, y ellos se volvieron a su Señor. Y miren el resultado final de cómo actúa un hombre que vence el miedo, un hombre maduro, lleno de bondad. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Eliseo venció con el bien el mal que había venido sobre él. Esto es el pasaje que hemos escogido para el día de hoy. Es un pasaje hermoso.
Y cuando vemos este pasaje, nosotros tenemos que preguntarnos, como en todo pasaje del Antiguo Testamento, ¿dónde está Cristo en este pasaje? Y ya ustedes lo han podido ver. Cristo es el profeta ayudador. Él es el verdadero profeta ayudador. Él es el que te dice: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, ¿qué te esfuerzo? Él nos ha dado el poder de su evangelio para que nosotros desarrollemos. Nosotros y solamente nosotros. El Espíritu Santo no lo hará por nosotros. Él nos dará fuerza, pero somos nosotros los que con el poder del Evangelio y las promesas de Cristo desarrollaremos una mente preparada para la aflicción y unos ojos que ven lo que otros no ven. Porque la palabra nos dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Y todas las cosas son todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos han sido dadas por su divino poder para que con grandiosas y preciosísimas promesas podamos vencer el miedo. El Señor Jesucristo no solamente es nuestro profeta ayudador, sino Él es nuestro modelo de cómo vencer el miedo. Él como hombre tenía que creer en Dios, tenía que enfrentarse a la angustia igual que nosotros. Él enfrentó la angustia muchísimas veces y siempre venció el miedo. Pero en nuestro Nuevo Testamento vemos un momento especial cuando su alma está demasiado turbada. En Juan 12:27 dice: ahora está turbada mi alma. Ahí ven al Señor experimentando angustia en gran manera. Pero ¿qué diré? Él inmediatamente usa su mente. ¿Qué diré? Mas para esto he venido. Y enseguida se dirige al Padre: Padre, glorifica a tu Hijo. Es decir, nada, ni mis miedos impedirán que yo te glorifique. Vence el miedo usando su mente, una mente preparada para la aflicción y poniendo sus ojos fijos en lo que ha de venir. Él puso sus ojos en el galardón. Dice la palabra de Dios que se sostuvo porque puso la mirada en el gozo que tenía delante de él. Y el gozo que Cristo tenía era vernos a usted y a mí salvados y entregados totalmente al Señor. Cristo es el varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él es el modelo que debemos seguir para vencer la angustia y el temor. ¿Qué hemos aprendido en este pasaje? Hemos aprendido que para el año 2014 son inevitables el miedo, el dolor y la ansiedad. Pero también hemos aprendido que el miedo, el dolor y la ansiedad pueden ser vencidos. ¿Y cómo? Podemos vencerlos con dos cosas. Los secretos del profeta ayudador. El hombre que no tiene miedo son dos: una mente preparada para la aflicción y unos ojos que ven lo que otros no ven. Así que cuando vamos a aplicar este pasaje a nuestras vidas, debemos preguntarnos hoy, 3 de febrero de 2014, hermanos queridos, ¿tienen ustedes una mente preparada para la aflicción? ¿Tienen ustedes una mente preparada para la aflicción en el año 2014? Hoy debemos pedirle al Señor Jesucristo que abra nuestros ojos como abrió los ojos de los discípulos en el camino de Maús para que ellos vieran a Cristo en el Antiguo Testamento. Y hoy debemos pedirle a Cristo: Señor, abre mis ojos para que yo pueda tener una mente preparada para la aflicción. Y pastor, ¿cómo es que yo voy a desarrollar, si aún no la tengo, una mente preparada para la aflicción? Una mente preparada para la aflicción se desarrolla cuando tú esperas la aflicción todos los días. Todos los días debes esperarla, debes pensar correctamente sobre esta vida. Esta vida no es el paraíso, hermanos. Este mundo es un basurero. Y todos los días puede venir la aflicción sobre nosotros y todos los días debemos estar esperándola. Pero la mente no solamente se prepara para la aflicción cuando la mente entiende la clase de mundo en que vivimos, sino que la mente se prepara para la aflicción cuando ella valora correctamente la importancia que tiene la aflicción. Sabemos que sin la aflicción no habrá madurez. Sin la aflicción no habrá madurez. La palabra de Dios dice claramente
que tenga la paciencia su obra completa en nosotros para que seamos perfectos y cabales. El hombre que tiene una mente preparada para la aflicción sabe que la aflicción es necesaria, sabe que la aflicción es buena y sabe que la aflicción es sabia delante de Dios y por eso la valora adecuadamente. No solamente la espera, sino que la valora y también la resiste. La mente preparada para la aflicción es aquella que se entrena para resistir. Dice el apóstol, bienaventurado el varón que resiste, que soporta la tentación, porque cuando haya recibido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Hay que resistirla todos los días, hay que resistir la aflicción pequeña, hay que resistir el dolor pequeño, hay que resistir el miedo pequeño, a fin de crear el hábito de resistir. Hay que tener una mente que está habituada a la aflicción y hay que tener una mente que está habituada a resistir la aflicción. Debemos desarrollar el hábito de resistir la aflicción. Y debemos también hacer que nuestros ojos vean constantemente lo que otros no pueden ver. No debemos esperar a que nos venga la aflicción para mirar aquello que los otros no pueden ver. ¿Qué es lo que los otros seres humanos no pueden ver que nosotros podemos ver? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera. Y lo que se espera se mira en el futuro. ¿Qué es lo que nosotros debemos ver que los otros no pueden ver? Debemos ver a Cristo regresando en su gloria. Y a nosotros a su lado, adorándole vestidos de gloria y majestad, puros e irreprensibles para siempre. Debemos verlo a Él extendiendo su mano para hacer juicio sobre los impíos y a nosotros dándonos los galardones por nuestra fidelidad. Debemos ver la escena de nuestro futuro todos los días y de esa manera nos sostendremos como Moisés, que se sostuvo como viendo al invisible. Pero no debes esperar a que te venga la aflicción para mirar lo que otros no pueden ver. Debes mirarlo todos los días y crear el hábito de mirarlo todos los días y así tener una mente disciplinada para la aflicción. Hermanos, ese es el secreto de los que vencen el miedo. Y es para ti esta mañana. ¿Qué vas a hacer con él? Ponlo en práctica y alcanzarás la estatura de los grandes. Pero para nuestros amigos que nos visitan en este día, este pasaje también tiene un mensaje. Vayan conmigo de nuevo a 2 de Reyes 6:18. El versículo 18, el profeta Eliseo ora para que estos hombres sean cegados. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Amigos que nos visitan, ustedes han sido heridos con ceguera. Las personas que no temen a Dios, que no viven para Cristo, han sido heridos con ceguera. Desde que Adán pecó, el hombre quedó hecho ciego. El hombre es ciego, no puede ver a Dios, no puede ver su reino. Dice, para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Tú eres un herido de ceguera por causa de tu pecado. Satanás es el Dios de este siglo que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Dios. Amigos que nos visitan, ustedes están en este momento heridos con ceguera. Pero Dios ha enviado al profeta ayudador, a Cristo el Señor, el hombre que no tiene miedo, para ayudarte a librarte de tu ceguera. Y Él hará que tus ojos sean abiertos, así como Eliseo en el versículo 20. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaron en medio de Samaria. Y Eliseo les dijo, yo no soy el hombre que ustedes buscan. Yo los voy a llevar al hombre que ustedes buscan. Y el hombre que todo ser humano debe buscar es a Cristo. Y nosotros hoy, amigo que nos visitas, nosotros hoy oramos, Padre, abre los ojos de los que están aquí sin Cristo para que ellos te vean. Y si Dios abre hoy tus ojos, tú vas a ver que eres un ciego, esclavo, encadenado a tu pecado y Satanás. Pero hay un profeta ayudador, el hombre que no tiene miedo, que fue entregado por causa de los pecados de muchos y resucitado para ser coronado Rey de Reyes y Señor de Señores.
y Él puede ser tu Salvador. Él te puede librar del miedo del infierno, del miedo de la ira de Dios. Y nosotros oramos para que los que estamos aquí seamos hombres y mujeres que vencen el miedo. Pero oramos por ti para que Dios te dé miedo. Pedimos a Dios para que hoy tú tengas miedo del infierno, miedo de la ira de Dios. E invadido por ese miedo, vengas al profeta ayudador y le digas: abre mis ojos para que yo te vea en la cruz y pueda recibir tu salvación. Oh Señor, abre los ojos de los que están aquí sin Cristo. Y abre los ojos de nuestras familias. No permitas que nuestras familias perezcan sin Cristo en el 2014. Abre sus ojos para que vean al profeta ayudador, a Cristo el Señor. Vamos a ponernos en nuestros pies y a terminar en oración. Y ahora a participar en la Santa Cena, un encuentro cercano con nuestro gran profeta ayudador, recordando lo que a Él le costó abrir nuestros ojos y llevarnos a vencer el miedo. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Señor, gracias por esta preciosa palabra. Qué texto hermoso. Qué grande es tu palabra. Los misterios y verdades escondidas en ella son extraordinarios. Son verdadero maná de vida eterna. Permite que hoy la Iglesia de Jesucristo, de la Gracia de Dios, la Iglesia Bautista Reformada de la Gracia de Dios de Medellín, haya comprendido por tu Espíritu Santo que tú les llamas a ser hombres y mujeres que vencen el miedo. Permite que todos comencemos a partir de hoy a luchar por tener una mente preparada para la aflicción y unos ojos que pueden ver lo que otros no pueden ver, y de esa manera vencer todo temor, aliviar todo dolor, vencer toda angustia. Y a los que están aquí sin Cristo, permite que ellos puedan ver que han sido cegados por su pecado, por el diablo, pero que el profeta ayudador ha venido para orar por ellos y pedir al Padre que abra sus ojos, para que vean su inmundicia, sientan temor del juicio de Dios y enseguida, acudiendo a Él, pidiendo misericordia, encuentren en su cruz la libertad, la santidad y la salvación. Abre los ojos también de nuestros pequeños hijos, los pequeños hijitos que estamos educando en nuestros hogares, para que ellos también sientan el temor del infierno y sean salvados por nuestro gran profeta ayudador. Y a nuestros amigos que están aquí sin Cristo, te rogamos, Señor, abre sus ojos para que vean lo que otros no pueden ver y sean salvados. Ahora te pedimos que nos hables aún más el Evangelio por medio de la dramatización del mismo a través de la Santa Cena que tendremos a continuación. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.